niñas y niños, les doy la bienvenida a su programa Educando TV. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez por qué nuestro vocabulario es tan amplio? Y si todas las palabras que utilizamos al hablar provienen directamente de nuestra raíz, que es el latín. Pues fíjense que en la realidad el español que nosotros hablamos es un español que podemos considerar un idioma vivo. ¿Qué quiere decir? Que va evolucionando, que va cambiando, así como nosotros. El español que hablamos actualmente no es el mismo español que hablaron, por ejemplo, durante la época de la colonia. Si nosotros revisáramos un documento escrito en esa época, nos costaría mucho trabajo entenderlo porque muchas de esas palabras ya no se usan en la actualidad. El español también es como un gran rompecabezas formado por palabras que provienen de otras lenguas y de otros países. Por ejemplo, en el mundo tenemos países muy influyentes en los idiomas de otros países. Por ejemplo, el inglés. Nosotros sabemos que el inglés nace en Inglaterra y que nuestro país vecino, por haber sido colonizado por ese país, pues habla inglés. Y nosotros al estar tan cerca y debido también a la globalización, incluimos muchas voces que provienen del inglés. Estos se llaman anglicismos. Ahora bien, también tenemos de Europa muchos vocablos que provienen, por ejemplo, de Francia, que provienen de Alemania y, aunque ustedes no lo crean, utilizamos muchas palabras que provienen de Japón. Todas estas palabras tienen su nombre específico. Por ejemplo, las que provienen del inglés se llaman anglicismos. Y ustedes podrían mencionar en este momento algún anglicismo, alguna palabra que ustedes usen como si fuera el español, pero que en realidad no lo es. Por ejemplo, cuando nuestra mamá dice, voy a ir a mis clases de aeróbics. Aeróbics es un anglicismo. También cuando dicen por ahí los papás, vamos a pasar un rato al bar. El bar, también la palabra bar es un anglicismo. Pero hemos caído, sobre todo las generaciones actuales, es decir, los jóvenes, los chicos de secundaria, de preparatoria, de universidad, han caído, podríamos considerar, en un exceso de las palabras y del uso de los anglicismos. No todas las palabras en inglés son necesarias en nuestro vocabulario, solamente son necesarias aquellas que no se pueden nombrar en español. Por ejemplo, con el uso de la tecnología no podemos sustituir la palabra clic, ¿no? Dale un clic. Clic es un anglicismo y no lo podemos sustituir tan fácilmente. Entonces son palabras que necesariamente tenemos que utilizar. Pero hemos caído también en el exceso y la Real Academia de la Lengua, como ustedes saben, es muy formal, es muy seria, ha hecho la recomendación de que no exageremos en el uso de anglicismos porque eso empobrece nuestro vocabulario. Pero también hay muchos pensadores y escritores que piensan que no debemos de ponerle trabas al vocabulario, que el lenguaje es vivo y que tiene que ir cambiando, porque va cambiando el mundo. Pero que para este asunto les traje el siguiente cartel que dice así, y quiero que pongan mucha atención. Dice, mejora tu cliché. Disfruta del cautivador aroma de la colonia Swain y siéntete fashion. ¿Qué sentimos y qué pensamos al escuchar este discurso? Tiene algunas palabras que no son pertenecientes de nuestro idioma. Por ejemplo, cliché. Cliché no es español. Cliché. Colonia tampoco es español. Y Swain, por supuesto que no es español. Y fashion tampoco es español.
Algunas de estas ya han sido reconocidas por la Real Academia de la Lengua y ya se encuentran en el diccionario, otras no. Entonces, vamos a ver, vamos a ir explicando cada una de ellas. Cliché proviene de el idioma francés y por lo tanto es un galicismo. Y lo que significa es estilo. Cuando dice mejora tu cliché, se refiere a que mejoremos nuestro estilo, nuestra forma de vestir, de vernos, ¿no? Ahora, la palabra colonia también no es del español y también es un galicismo porque proviene del francés. ¿Y qué es la colonia? Pues la colonia, en este contexto, en este cartel, significa agua, es un agua con aroma, ¿sí? Ahora, esguain, ahorita vamos a dejar pendiente esguain. Me quiero ir a fashion. Fashion es una palabra que no debe llevar acento porque está en inglés. Y fíjense que fashion significa estar a la moda, significa, como hasta rebasar la moda, ¿sí? Llevar al límite la moda en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de ser. Entonces, fashion viene del idioma inglés, por lo tanto es un anglicismo, podríamos decir que es un anglicismo, y significa estar a la moda. Últimamente las jóvenes y los jóvenes practican mucho esta palabra, fashion. La dicen todo el tiempo, yo quiero ser fashion, vamos a hacer fashion, tú eres fashion, bueno, todo el tiempo andan hablando así, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué creen que significa esguain? Y por lo tanto hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos este tipo de palabras. Hay que saber qué significan y no nada más reproducirla por reproducirla o repetirla, pues. Resulta que cuando lanzaron toda esta campaña publicitaria promocionando el perfume esguain, como se escucha como con mucho estilo, pues mucha gente lo pidió y lo compró. Y cuando lo usó, pues se arrepintieron porque olía a granja de cerdo. ¿Por qué creen? Porque esguain significa cerdo. ¿Sí? Entonces, como a veces nada más repetimos por repetir o creemos lo que otros nos dicen y no investigamos, pues resulta que estas personas fueron estafadas, ¿verdad? Y fue un experimento que hizo la Real Academia de la Lengua para los hispanos que no estamos como protegiendo, cuidando nuestro idioma. Entonces, es muy interesante, niños, conocer, saber, investigar, para que así no seamos engañados. Bueno, pero vamos a continuar entonces con la clase de hoy y les recomiendo no comprar el perfume esguain, porque se van a arrepentir. Bueno, imagínense qué horrible, huele a granja de cerdo. ¿Ustedes han olido alguna vez o han pasado cerca de una granja de cerdos? No se puede ni respirar, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a regresar a nuestro tema, que es conocer algunos anglicismos, galicismos, japonesismos, germanismos e italianismos. Les presento entonces, primero, algunos anglicismos, porque son muchísimos, aeróbic, bar, básquetbol, clip, enfatizar y chat. Todos estos son anglicismos y hay muchos más, muchos más. Bueno, provienen del inglés y ya han sido reconocidos por la Real Academia de la Lengua Española. Ahora, galicismos, ¿qué significan? Los galicismos, les comentaba hace un momento, son palabras que provienen del francés. Y encontramos a buró, carnet, chef, cabaret, chofer, y volví a repetir, buró. Bueno, ahora, los italianismos son palabras que provienen del italiano y que se parecen igual que el francés un poco a las palabras mexicanas porque ambos idiomas junto con el español provienen del latín. Entonces hay similitudes.
Pero los italianismos son balcón, banca, capitán, coronel, capricho y cortejar. Hay otros más. Yo nada más les traje algunos ejemplos. Los germanismos son palabras que provienen del alemán. Y aunque para mí fue muy sorprendente, nunca pensé que utilizáramos palabras provenientes del alemán, pero fíjense que sí, y son muy comunes, ya forman parte de nuestro vocabulario. Brindis, falda, jabón, bosque, toalla y rico. Son palabras provenientes del idioma alemán y por lo tanto se llaman germanismos. Ahora, también lo que me pareció sorprendente es que usamos palabras provenientes del japonés y se llaman japonesismos. Tenemos abiombo, kimono, geisha, samurai, karateka y bonsai. Bonsai son esos arbolitos enanitos que luego muchas personas tienen en sus casas. Bueno, entonces aquí les presento algunos ejemplos nada más, niños, del anglicismo que proviene del idioma inglés. Galicismo que provienen del idioma francés. Italianismo que provienen del idioma italiano. Germanismo que provienen del alemán. Y japonesismos que provienen del idioma japonés. Bueno, entonces, quiero que lo observen bien y puedan ustedes darse cuenta de lo importante de saber el origen de las palabras. Bueno, entonces vamos a pasar a lo siguiente. No solamente nuestro idioma se enriquece de palabras provenientes de otros países, también hay un tipo de vocablos o voces que se llaman americanismos. Y ustedes podrán decir, pues americanismos, ¿por qué se llaman así? Porque provienen de países americanos. Y ustedes saben que los países americanos no solamente son Estados Unidos, porque mucha gente piensa, bueno, de alguna manera dicen, pues es americano y dicen todos, no, pues entonces es de Estados Unidos. Y no, americanos somos todos los que vivimos en el continente de América. Solo que ellos están en el norte, nosotros también estamos en el norte, ¿sí? Por lo tanto, desde nosotros hasta Estados Unidos y Canadá somos norteamericanos, ¿verdad? Y luego también están los suramericanos, bueno, y los centroamericanos. Ahora bien, pero lo que nos hace diferentes de la raza anglosajona es nuestro idioma, que proviene del latín. Entonces nosotros somos americanos latinos porque nuestro idioma proviene del latín. Ellos son americanos anglosajones porque su idioma proviene del inglés. Bueno, entonces con esta aclaración vamos a pasar a la siguiente actividad, que es explicarles qué son los americanismos. Los americanismos, les repito, son voces, palabras prestadas de las lenguas americanas de nuestro continente, pero no cualquier lengua americana, las lenguas indígenas americanas, ¿sí? Hagamos esa aclaración, indígenas americanas. ¿Ustedes han escuchado hablar de un idioma que se llama, de una lengua indígena americana que se llama el quechua? ¿Sí? ¿Saben dónde se ubica? Bueno, entonces vamos hoy a revisar nuestro mapa de América para que podamos determinar en dónde se ubican esas lenguas. Y vamos a colorear con mucho cuidado en dónde se ubican la lengua quechua. La lengua quechua se ubica en la cordillera de los Andes, que es esta zona de acá, ¿sí? Abarca Perú. Entonces, vamos a pintar con mucho cuidado
esta cordillera, ¿sí? De donde se presenta, donde se nació el quechua, ¿ok? Entonces el quechua es una lengua indígena americana que nos ha aportado, niños, que nos ha aportado, algunos que nos ha prestado algunas palabras. También ustedes, me imagino, que han escuchado hablar del taíno, ¿sí? El taíno también es una lengua indígena americana que nació en las islas del Caribe, en Haití, ¿sí? En Puerto Rico, en la República Dominicana, también ahí hablan el taíno. Los taínos, o bueno, los que hablaban taíno eran nativos de esta zona. Fueron los primeros que tuvieron contacto con los españoles. Eran naturales. ¿Qué quiere decir naturales? Que tenían un estilo de vida natural. Ellos vivían en la selva y no tenían, como nuestros indígenas de nuestro país, mucho desarrollo cultural ni de conocimiento, ¿sí? Ellos estaban como que vivían todavía en una forma muy natural, por eso les llamaban naturales, ¿sí? Entonces Haití, República Dominicana y Puerto Rico, ahí nace el idioma, la lengua indígena taíno. Ahora, ustedes seguramente también saben de qué se trata cuando nosotros hablamos de los mayas. Los mayas forman parte de nuestro territorio nacional, pero están en el sur de México, están en esta zona, en el sur de México, y abarcan otros países como Belice, Guatemala, El Salvador. En toda esa zona nació y se desarrolló la cultura maya. Y también en nuestros vocablos pronunciamos muchas palabras que tienen su origen en la cultura maya. Y por supuesto, y no podríamos dejar a un lado, el náhuatl. ¿Ustedes saben de qué se trata el náhuatl? El náhuatl se desarrolló en el centro de México. Y los principales hablantes del náhuatl pues eran los mexicas. Ustedes saben, los mexicas, los aztecas, ellos formaron una cultura muy poderosa y fue tan poderosa que en todo México, en todas las culturas indígenas mexicanas, a pesar de que tenían otra lengua, se incluían muchos vocablos desde esa época, muchos vocablos que provienen del náhuatl. Entonces, para conocer estos vocablos vamos a hacer la siguiente actividad. Voy a quitar, o vamos a hacerlo aquí abajo, ¿sí? Para que ustedes puedan entenderlo mejor. Vamos a ir colocando también aquí una tabla que nos hable de los americanismos, cuáles son los más comunes, porque hay muchísimos. Yo investigué algunos que me parecieron muy importantes y vamos a conocerlos el día de hoy. De la lengua quechua, tenemos, por ejemplo, las siguientes palabras. Cancha. La palabra cancha proviene del quechua, ¿sí? También la palabra puma. El puma también proviene del quechua. Es un animal que hasta ya es mascota de un equipo de fútbol aquí en México. La palabra carpa también proviene del quechua. Y la palabra papa, ¿sí? Papa. Ustedes saben que en esa zona se cultivaba la papa. Y la palabra cóndor, ¿sí? Que es un ave representativa de esa zona. Entonces, fíjense bien, del quechua heredamos cancha, usamos puma, usamos carpa, usamos la palabra papa y usamos la palabra cóndor del quechua. Ahora, del taíno, que a mí se me hacía
como muy lejos el taíno. Yo dije, no, pues algunas palabras, pero muy poquitas han de ser las que utilizamos nosotros en nuestro español del taíno, porque se me hace muy lejos. Pero ¿qué creen? Del taíno utilizamos la palabra hamaca, es del taíno. Seguramente ellos fueron los que crearon las hamacas y ya se fue como transmitiendo hasta que llegó a nuestro país. También me sorprendió mucho que barbacoa sea de origen taíno. Fíjense, qué interesante, ¿verdad? Y la palabra canoa también es del taíno. Bueno, vamos a continuar. La palabra cacique también proviene del taíno. Ahora vamos a analizar algunas palabras de origen maya. De origen maya. Ustedes saben que los mayas, muchos de nosotros tenemos un origen maya, ¿verdad? Está cerca, está dentro de nuestro territorio nacional. La palabra cigarro es maya. La palabra cigarro es maya. Y la palabra enequén también es maya. Ustedes pueden investigar otras. Hay muchísimas palabras. Y ahora vamos con las voces que nos ha prestado el náhuatl. El náhuatl es el que más tiene palabras dentro de nuestro vocabulario. Mole es náhuatl. Mole es náhuatl. Comal también es náhuatl. Comal también es náhuatl. Y mapache es náhuatl. Hay muchísimas, niños, hay muchísimas de origen náhuatl. ¿Y qué creen? Que se me estaba olvidando hablarles del guaraní. El guaraní también es otra lengua indígena americana que se ubica en la zona de Paraguay y en el sur de Brasil. Y del guaraní heredamos las siguientes palabras. ¿Ustedes conocen las maracas? Las maracas son de origen guaraní, la palabra maracas. También la palabra jacaranda. Imagínense, también la palabra jacaranda es de origen guaraní. Ustedes conocen un ave muy grande que se llama ñandú, ¿sí? Pues también es de origen guaraní. Entonces, con todas estas palabras, americanismos, que son, recuerden bien, los americanismos son palabras que provienen de lenguas indígenas americanas, se ha enriquecido nuestro vocabulario y nuestro español ha incluido a todas estas voces cuando nosotros hablamos. Y también acuérdense que hemos tomado prestadas muchas palabras que provienen del inglés, del francés, del italiano, del alemán, del japonés y también del árabe, que ya no nos dio tiempo ver y que me gustaría mucho que ustedes investigaran. Entonces, recordemos que nuestro idioma, el idioma español, es un idioma vivo, es un idioma que evoluciona, que cada vez se hace más extenso y más rico, pero que no debemos de abusar de eso, ¿sí? Sobre todo de el anglicismo, de los anglicismos no debemos abusar y que cuando utilicemos una palabra conozcamos primero su significado. Me dio mucho gusto estar con ustedes, espero que esta clase haya sido de mucho aprendizaje para ustedes y espero verlos pronto en la siguiente sesión. Soy la maestra María y les mando un fuerte abrazo. Adiós.